Con la colocación de más de 11 millones de barriles de crudo, Petroecuador retomará la venta anticipada de petróleo a partir de este mes de noviembre. Por la coyuntura de mercado, el concurso será lanzado en 9 días. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto hasta ahora es con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre esta venta anticipada de petróleo. El gerente de la estatal petrolera, Reinaldo Armijos, ha anunciado esto ya el día de ayer y se concretaría la apertura de las ofertas el próximo 9 de noviembre. ¿Oportunidad de negocio o salir de los apuros? Es la pregunta, ingeniero Robalino. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas tardes. Un saludo cordial a usted y a su radio audiencia. La pregunta, como le habíamos planteado, ¿esto es una oportunidad de un buen negocio para el Ecuador en el caso de la venta anticipada de petróleo o es simplemente un intento por salir de los apuros económicos que muy seguramente están afectando al gobierno? Mire, las reglas del comercio internacional son sumamente claras. Usted tiene aquí las preventas petroleras, que es el vender el petróleo que todavía no se produce, o las ventas de spot, que vienen a ser prácticamente las oportunidades de mercado con petróleo que está prácticamente listo. Entonces, tras ese contexto y la noticia que ha circulado, realmente yo por lo menos no entiendo qué es lo que quieren hacer. Porque primero entendamos que oportunidad de mercado va a haber, y que justamente con las proyecciones que están dándose, con la guerra, inclusive que si se va a plantear en el sector de Israel, hace que estos commodities definitivamente van a mantenerse en precios importantes. Por otro lado, pero esa es precisamente, ingeniero Robalino, estar claros que la producción petrolera ha caído y hay serios problemas de la industria. Es decir, ahorita más bien lo que se deberían enfocar es en ver cómo se sostiene la producción petrolera, porque de alguna manera el comprometer crudo que aún no tenemos también pone en cierto riesgo el hecho de que la inestabilidad que existe, sobre todo en la industria petrolera, haga que inclusive los organismos multilaterales consideren eso para los factores que el país necesita, como son créditos a mediano y largo plazo. Pero precisamente lo que se está planteando desde la gerencia de Petroecuador es la oportunidad por los precios del petróleo. Son buenos en este momento, hay una oportunidad de hacer un buen negocio, se ha dicho desde la gerencia de Petroecuador, y por eso se lanza esta venta, que además son 11.1 millones de barriles. Se aspira llegar a marzo del 2024 con una recaudación aproximadamente de $1.200 millones, importante se ha dicho, y con una reliquidación mensual de acuerdo a esta venta anticipada. Siendo así, tal como se lo ha planteado, es aparentemente un buen negocio, incluso por el corto plazo en el que está planteado. Bueno, primero lo que tendríamos que esperar, Fausto, es saber el momento que haya la licitación, ver las empresas realmente cuál es la propuesta, es decir, cuál es el diferencial y cuál va a ser lógicamente el premio que se va a dar a la licitación esta. Entonces, bueno, partiríamos primero de ver eso, y segundo, vuelvo y repito, desde mi óptica, es también hacer prácticamente una venta spot por las condiciones, porque claro, está planteándose que primero, una vez que se realice el embarque, a los 15 días se cancele. Y por otro lado, que la segunda óptica que está planteando Petroecuador es el hecho de que una vez que el embarque también se dé, a los 2 días también se cancele. El tema sería que una vez que se dé la licitación, porque la tónica de preventa es que se haga un pago total de la venta de crudo y lógicamente al final cualquier reajuste con los intereses respectivos del diferencial. Y en ese caso también... Esa es la parte que no tenemos clara todavía. Pero en esa parte, bueno, es el pago total, que es una de las opciones, son dos de las que se plantean, y en otra ya con el descuento, inclusive si es que así fuera el caso. Esas son las dos opciones que podría escoger Petroecuador el momento de abrir las ofertas. Al menos así se lo ha planteado. Y en estas condiciones, inicialmente no suena un mal negocio. Totalmente, por eso vuelvo y repito, Fausto, que tendríamos que ver que ya en la realidad, cuando se realice justamente la licitación, ver que se ejecute de la manera que están planteando, para ver en el fondo si es que las propuestas van en ese sentido. Bueno, si es que va en ese sentido, vuelvo y repito, se generaría una preventa petrolera siempre y cuando se haga el pago total de los 11.1 millones de barriles, y claro, con los respectivos digamos, fases o tiempos de embarque que se van a ir dando
y en el plazo que se está estipulando. Ahora bien, ingeniero Robalino, uno de los cuestionamientos, más allá de lo beneficioso que puede ser en términos de recursos y de tiempo, de oportunidad, inclusive para obtener recursos inmediatos, es el hecho de la venta anticipada. Implica que, lo que decía algún economista, pateamos el problema hacia adelante. Es decir, hoy salvamos $1.200 millones, más o menos, en estos 4 meses, pero para más adelante con ese petróleo ya no vamos a contar, y es lo que nos está ocurriendo hoy por hoy con la preventa que se hizo en su momento a China. Estamos empeñados con China hasta el 2027. Totalmente, Fausto. Mire que aquí tenemos que comenzar a analizar lo siguiente. Primero, la producción petrolera, lógicamente el gobierno que está a días de irse ha dejado caer en más o menos 25,000 barriles. Segundo, tenemos que definir la situación del bloque 43. Próximamente el próximo gobierno está encargado de eso. Y tercero, todavía tenemos compromisos de preventas. Entonces, en el escenario que se tiene que manejar, justamente con este escenario de la producción, hay que ver si es que las condiciones dan para hacer preventas. La técnica dice que usted de la producción diaria, un porcentaje va a cargar a las refinerías, otro porcentaje va a preventas petroleras, que son compromisos que tenemos que cumplir, y otro porcentaje, es decir, la ley da para que se dé un más o menos de un 30% se realicen ventas de spot. Entonces, en ese escenario es justamente donde tiene que desarrollarse. Pero yo plantearía que eso ya se le deje al nuevo gobierno. A mí, inclusive por un concepto, yo diría, de delicadeza, estas decisiones tiene que tomar el nuevo gobierno. Estábamos a casi 30 días que venga un nuevo gobierno, y se entendería que el nuevo gobierno, con sus planes de gobierno que van a llegar especialmente a los sectores energéticos, son los que deben tomar la decisión. Ahora, esa es mi recomendación. Ahora, necesariamente estos recursos serán para el nuevo gobierno, independientemente que se los hayan pedido o no. Son 1.200 millones si hablamos de que la apertura de las ofertas del próximo 9 de noviembre, muy seguramente los primeros recursos llegarán ya para diciembre, cuando estén en funciones el gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Esto sería, no sé cómo tomarlo, como una consideración al gobierno o como un apuro del gobierno saliente. Bueno, se le puede ver desde las dos ópticas, Fausto, pero a mí lo que me preocupa, y justamente lo que planteo, es que esta decisión, si bien es cierto, la está tomando el gobierno saliente, sería de ver si está dentro de la planificación del gobierno entrante el considerar estas preventas petroleras. Estamos claros que el país necesita recursos y que lógicamente el petróleo es y seguirá siendo el puntal económico para el país, pero la decisión que se tome tiene que ir en torno, yo definitivamente digo, a una trazabilidad de toda la industria como está y de las condiciones y los compromisos que todavía tiene el Ecuador en preventas petroleras. Ahora bien, hay dos temas que van de la mano, y esto de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el gerente encargado de Petroecuador, Reinaldo Armijos, y tiene que ver con esta venta anticipada del 11.1 millones de barriles, con lo que habíamos hablado, los recursos previstos más o menos $1.200 millones, y lo otro es el incremento ya de la producción. Han llegado los 400,000, plantean que hasta diciembre 409,000 barriles de crudo al día, lo cual ha sido al menos informado así por parte de Petroecuador como un hito, el haber ya superado la barrera de los 400,000. Bueno, una de las cosas que yo he planteado y que lamentablemente toca exponer es que qué tan creíbles son esas cifras. Porque muchas veces, Fausto, históricamente dentro de la industria hay cifras que en cierta forma no son las reales. O sea, si bien es cierto, la producción hora a hora o día a día puede variar por varias condiciones, como puede caer también, pero eso no significa que haya una sostenibilidad en la producción. Porque de hecho, mire, en la industria petrolera nuestra, uno de los problemas que tenemos desde los campos petroleros, con infraestructuras que hay que prácticamente entrar a solventar toda la infraestructura petrolera, por otro lado no se han hecho campañas de perforación, y lógicamente desde el bloque o del campo Sacha, que es de donde se ha Petroecuador informado que se ha incrementado la producción, el tema es saber si es que va a ser sostenible. Ahora, entonces, esa es una de las preguntas que deberíamos hacernos. Ahora, dudo que desde Petroecuador se mienta de esta forma en cuanto a la producción diaria y a este supuesto hito alcanzado. Se ha informado, por ejemplo, que se perforaron nuevos pozos, hubo repotenciación de otros, reacondicionamiento también. En estas condiciones, supuestamente se alcanza y se supera inclusive los 400,000. En estas condiciones, y vuelvo a esta relación, esto y la venta anticipada,
¿Cómo tomarlo? ¿Son buenas noticias así como nos lo han vendido o hay algo por qué preocuparnos? Bueno, lógicamente, todo lo que signifique incrementar la producción petrolera son buenas noticias para el país. Y todo lo que signifique hacer las ventas del crudo a precios donde el país, sus diferenciales sean los menores posibles para que el país gane, son buenas noticias, Fausto. Lógicamente, nosotros no nos queda más como ciudadanos que creer justamente en la información que nos da la estatal petrolera, pero vuelvo y repito, simplemente vamos a ver si esto es sostenible ya con el nuevo gobierno, que se clarifiquen bien las cifras y ver si en realidad estos datos y lo que se está planteando es algo sostenible. Y para cerrar, ingeniero Robalino, ¿cuáles son los principales problemas que usted identifica dentro de Petroecuador? Ha sido uno de los grandes conflictos en los últimos gobiernos y precisamente uno de los botines en otros gobiernos, precisamente para la corrupción. ¿Cuáles son los problemas que debería entrar el presidente electo Daniel Noboa a atacar dentro de la estatal petrolera, tomando en cuenta que, insisto, ha sido uno de los focos, sino de los principales de corrupción? Mire, primero plantear que en la decisión que tome el presidente Noboa en nombrar las nuevas autoridades, sean autoridades que no solo conozcan la parte técnica y tengan visión del negocio, sino que sean realmente gente que tenga muchísima ética. Fausto, necesitamos que a la cabeza vaya gente que conozca y con muchísima ética, justamente por todo lo que hemos vivido. En segundo lugar, realmente tienen que llegarse a aplicarse planes estratégicos que son de ejecución inmediata y con una planificación pero que sea real, no como el 1 millón de barriles que le vendieron la idea al presidente Lazo y que realmente simplemente le ha dejado como alguien que nos engañó al país. Entonces, llegar con una planificación y con la problemática que tiene la empresa, llegar a diseñar realmente la empresa en base a que funcionen los modelos de control y los procesos para poder mejorar e incrementar la producción. Y aparte de eso, hay muchísima preocupación por toda la infraestructura petrolera que, si bien es cierto, ha cumplido casi su vida útil, pero también ha habido muchísimo descuido. Entonces hay mucho por hacer y lógicamente el planteamiento tiene que ir en que no haya las inestabilidades gerenciales, casi 8 gerentes en 2 años, que no haya justamente mucho la injerencia política que lamentablemente existe, pero bajarle un poco y que la empresa vaya con una línea de crecimiento, que eso solo va enmarcado si se apega a un plan estratégico que realmente se aplique. Pero es quizá ahí donde está el problema, porque no es muy seguramente solo las cabezas donde se generan estos problemas. Hay estructuras que se armaron durante 10 años en un caso, 4 años en el otro, que era prácticamente lo mismo, y se han mantenido en el tiempo estructuras de corrupción que no están necesariamente en las cabezas de Petroecuador. Hay estructuras desde abajo. Recordemos incluso en uno de los casos de corrupción, que incluso hay un proceso sobre esto. Había gente desde asistentes involucradas en corrupción. Fausto, la industria prácticamente está cautizada, como usted lo ha detallado, y lo que se necesita es, vuelvo y repito, que el presidente Noboa realice una selección de alto nivel, especialmente con un carácter de liderazgo. Y eso es muy sencillo, Fausto, porque cuando la cabeza realmente llega a gerenciar y no llega realmente a cometer errores, bueno, usted puede tener un control. Usted tiene que aplicar ahí lo que nosotros realmente llamamos es un gobierno corporativo. Y ese gobierno corporativo usted lo puede aplicar si usted tiene la autoridad legal y la autoridad moral. Ingeniero Robalino, le agradecemos por haber estado con nosotros. Igual hay mucho que hablar sobre el sistema petrolero, sobre todo lo que rodea a Petroecuador. Estaremos en otras ocasiones también nuevamente convocándolo y nuevamente gracias. Gracias, Fausto. Un saludo cordial. Una buena tarde. Gracias. Igualmente ha sido el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, hablando sobre la venta anticipada de petróleo. Precisamente este lunes el gerente Reinaldo Armijos anunció una venta anticipada de 11.1 millones de barriles hasta el próximo mes de marzo, en 4 meses, en 4 partes. Esto se planea una recaudación superior a los 1.200 millones de dólares. El ingeniero Robalino ha dicho que toda venta anticipada, si es que es en condiciones favorables, de acuerdo al precio del petróleo, es buena. Inclusive se refirió también al incremento de la producción, que superaría ya los 400,000 barriles por día, que también es bueno siempre y cuando se mantenga esto en el tiempo. Algunas de las decisiones podrían estar ya en manos del nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.